comunicamos mediante palabras para un mensaje que queremos transmitir y lo vamos a conocer conforme al público. Así es. Algo muy importante, compañero, mensaje oral. Que es el primer aspecto de lo que es el discurso. Es un mensaje oral. ¿Qué más? Busca persuadir. El objetivo general del discurso es persuadir. ¿Qué otra cosa, Juan? ¿Qué más, muchachos? Discurso. ¿No? Bueno, jóvenes, tenemos que el discurso es un mensaje que se da de manera oral, cuya finalidad es comunicar o exponer nuestras ideas, y el objetivo general de los discursos es persuadir, es convencer al auditorio. Que ese es el objetivo general del discurso, persuadir. ¿Ok? Existen tres elementos importantes que se deben de desarrollar para que se lleve a cabo un discurso. ¿Cuáles son esos tres elementos? El discurso en sí, es decir, el contenido o el tema del discurso, ¿okay? El orador y por último, la audiencia o el auditorio. Son estos tres elementos claves para que se pueda desarrollar o se pueda llevar a cabo un discurso. Recuerden, contenido, el orador y el auditorio. ¿Ok? Entonces, decimos que el discurso es un mensaje dado de manera oral, en el cual la función es comunicar o expresar nuestras ideas y pensamientos, cuyo objetivo general es persuadir, convencer a la audiencia del tema que nosotros estamos desarrollando. ¿Okay? ¿Cómo debe de ser el contenido del discurso, muchachos? ¿Qué debe contener este contenido del discurso? Aquí lo tenemos, muchachos. El contenido del discurso debe ser efectivamente hablar de las experiencias. Es decir, a la hora que nosotros vayamos a dar un discurso, tenemos que plagarlo de ejemplos, de ilustraciones, de detalles. ¿Okay? Inclusive nos dice aquí dramatismo, personificación. ¿Por qué creen ustedes que nos dice dramatismo y personificación? Para atraer la atención de la audiencia, pero hay un tipo de discurso, ¿cuál es el discurso narrativo, muchachos, que se presta a ese tipo? El discurso narrativo es aquel discurso que utilizamos cuando vamos a contar una historia o cuando estamos contando una novela o un cuento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese tipo de discurso? Tenemos que hacer mucho dramatismo y mucha personificación. ¿Por qué? Porque estamos contando una historia y tenemos que hacer muchos énfasis, inclusive tenemos que representar personajes. Entonces, se utiliza mucho el dramatismo y la personificación. ¿Okay? Pero sin duda, entre las herramientas muy importantes para llevar a cabo un buen discurso es poner ejemplos, contar historias de vida, dar alguna broma inclusive, de tal manera que la atención de la audiencia esté siempre hacia el orador y no perder el contacto con la audiencia. Entonces, el contenido del discurso debe tener ejemplos, debe tener ilustraciones, también se vale poner ilustraciones para ampliar el mensaje. Recuerden que el objetivo del discurso es persuadir. Entonces, para lograr nosotros persuadir a la audiencia, tenemos que tener captada la atención de la audiencia. Y estas son las herramientas útiles para hacer esto. Hacer nuestro discurso ameno, que la persona esté interesada en lo que estamos diciendo, por medio de ejemplos, por medio de ilustraciones, por medio inclusive hasta de bromas. ¿Okay? ¿Preguntas, muchachos? El mensaje debe de llegar claro, por lo cual también el lenguaje y el volumen de voz es muy importante. Necesitamos especificar cuál es el lenguaje que vamos a utilizar a la hora de dar un discurso. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que tomar en cuenta la audiencia a la cual se le va a estar dando el discurso. Si es una audiencia muy especializada, tenemos que utilizar un lenguaje especializado. Si es una audiencia no tan formal, podemos utilizar un lenguaje no tan formal. El objetivo aquí es que el mensaje llegue claramente a la audiencia y se cumpla el objetivo del discurso, lo que yo estoy buscando con mi discurso. ¿Okay? Entonces, ustedes van a presentar ante la clase un discurso. Ya les he comentado, ya deben de buscar el tema que ustedes van a elegir para dar su discurso. Y aparte de elegir el tema, muchachos, tenemos que establecer también el objetivo del discurso.
importante. Ahorita, jóvenes, más tarde para la siguiente semana ya deben de tener listo el tema y estipulen el objetivo que ustedes quieren alcanzar con su discurso. ¿Por qué escogieron el tema que van a desarrollar? ¿Cuál es su objetivo para desarrollar ese tema? ¿Qué es lo que quieren hacerle llegar a sus compañeros? ¿Okay? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí, muchachos? ¿No? Y empezamos a ver, muchachos, las diferentes características que se van a evaluar al momento de los discursos. Aquí es muy importante que vayan tomando nota, muchachos, porque esto es lo que se va a evaluar cuando ustedes vayan a dar el discurso. ¿Ok? El primer aspecto que voy a evaluar, muchachos, es si dominan el tema que van a desarrollar. Es muy importante que desde ahorita empiecen ustedes a documentarse, a leer sobre el tema que van a desarrollar. Por eso les dejo tema libre, para que ustedes escojan el tema que les gusta, que les interesa, que les llame la atención y de ahí ustedes empiecen a documentarse, empiecen a leer sobre ese tema. ¿Para qué? Para el momento que les toque a ustedes dar un discurso, ustedes dominen el tema. Si ustedes dominan el tema, jóvenes, van a adquirir seguridad para hablar hacia delante de sus compañeros. ¿Ok? Entonces, es muy importante dominar el tema del cual voy a hablar. ¿Y cómo puedo lograr dominar mi tema? Documentando, buscando en internet, en bibliotecas, en bibliotecas, en toda aquella fuente de información que podamos tener acceso. Es muy importante documentarnos, entender nuestro tema. Si no entendemos y no dominamos nuestro tema, jóvenes, se va a reflejar inmediatamente a la hora que ustedes están enfrente de sus compañeros. ¿Okay? Entonces, si dominamos nuestro tema, lo entendemos, sabemos qué es lo que queremos transmitir, ya avanzamos en gran parte en el desarrollo de nuestro discurso. ¿Okay? Porque a la vez, muchachos, cuando nosotros dominamos un tema, lo conocemos, nos da la capacidad de improvisar. Entonces nos permite librar algún problema que se pueda presentar a la hora del discurso. Es decir, si una persona al finalizar nos hace una pregunta, podemos nosotros responder si tenemos bien dominado nuestro tema. ¿Okay? ¿Preguntas acerca de esto? Entonces, primer paso, dominar nuestro tema. ¿Okay? Estructurar el discurso. Es muy importante que estructuremos nuestro discurso. ¿Cuáles son los elementos bases para estructurar nuestro discurso? La introducción, el desarrollo y la conclusión. Esos son los tres elementos que se necesita tener para estructurar nuestro discurso. Es la base: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué recomendaciones podemos dar para poder estructurar nuestro discurso? Una vez que nosotros tenemos toda la información que vamos a usar, vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué es lo que a mí me interesa transmitir a mis compañeros? ¿Qué es la información que no se me hace tan importante, que la puedo desechar? Entonces nos quedamos con la información más importante y de ahí hacemos la estructura del discurso. Ponemos introducción, desarrollo y conclusión mediante cuadros sinópticos o mediante esquemas que nada más les permita poner las ideas claves. Ustedes van a desarrollar su discurso y es el que ustedes van a estudiar y van a practicar en decirlo frente al espejo en su casa. Pero la estructura del discurso nada más va a constar de las ideas claves del discurso, no todo el discurso. La estructura del discurso son las ideas claves que va a ser una guía para que ustedes desarrollen el discurso. ¿Ok? Cuando a ustedes les toque desarrollar su discurso, muchachos, nada más van a tener en su mano la estructura del discurso. Nada más. ¿Ok? Que es su guía para poder llevar a cabo el discurso. El aspecto 3, jóvenes, no lean el discurso no se va a leer. Nada más van a poder leer o la estructura, que es la guía. Si no se acuerdan de algún término, que su guía les ayude a encarrilar otra vez su discurso. Pero no lo vamos a poder leer. Es de mal gusto leer un discurso. ¿Okay? Se tiene que tener mucha habilidad. ¿Por qué? Porque para que un discurso tenga éxito se necesita mantener a la audiencia conectada con lo que nosotros estamos diciendo. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos? Se pierde esa conexión. Por el momento en que nosotros bajamos la mirada a leer, automáticamente perdemos la conexión con la audiencia, automáticamente. Entonces, por eso les pido, no lean su discurso. Si ustedes dominan su discurso, no tienen por qué leer.
tienen por qué leer si ustedes están dominando el tema del cual van a hablar. Y eso les va a ayudar a mantener un contacto directo con la audiencia. ¿Okay? Entonces, muchachos, no vamos a leer el discurso, nadie lo va a leer. ¿Okay? ¿Preguntas, comentarios, dudas? ¿No? Asegúrate de llegar al público. Volvemos otra vez a lo que es tener la conexión con el público, mantener la audiencia concentrada en lo que se está hablando. ¿Cuáles son las herramientas para nosotros poder llegar al público con nuestro tema? Primeramente, jóvenes, ya se los he mencionado mucho, dominar el tema. Es el primer paso para nosotros poder llegar a la audiencia. ¿Okay? Apoyarnos también de lo que les había comentado, de ilustraciones, de ejemplos, de experiencia de vida, inclusive de hacer alguna broma, de tal manera que la audiencia se mantenga concentrada en el tema. ¿Okay? Y jóvenes, también de esto va a depender si se logra el objetivo del discurso. De hecho, este aspecto es el que en realidad evalúa si obtuvimos el objetivo que queríamos del discurso. ¿Qué tanto llegó el mensaje al público? ¿Qué tanto mis compañeros estuvieron atentos escuchando lo que yo estaba diciendo? ¿Okay? Entonces tenemos que asegurarnos de estructurar nuestro discurso de tal manera que podamos llegarle al público. Una de las recomendaciones también que les puedo hacer, y quiero que lo pongan ahí como algo, como nota importante, el discurso debe de tener introducción, desarrollo y conclusión. Pero ¿cuáles son las recomendaciones para realizar una introducción de un discurso? No, empezar saludando no, jóvenes. Se recomienda para nosotros enganchar la atención del auditorio. Obviamente sí se puede saludar, pero se recomienda un saludo cortito. ¿Okay? Decir buenas tardes es un placer, ¿verdad? Y ya. Porque en ocasiones, ¿qué sucede cuando un discurso de su introducción empieza el exponente a agradecer al director de no sé qué y al licenciado de no sé qué, y se lleva como 3-4 minutos dando agradecimientos, la audiencia está en otro lado, la atención ya no está en él. Entonces, se recomienda dar un saludo pero corto. ¿Cuál es la recomendación para enganchar la atención de la audiencia? Empezando haciendo una pregunta, contando una experiencia de vida, ¿okay? Contando alguna anécdota, ¿okay? O poniendo algún ejemplo, ¿okay? Algo que enganche inmediatamente la atención de la audiencia. ¿Okay? Entonces, esas son las recomendaciones para la introducción. Empezar platicando alguna historia, alguna vivencia que se relacione con el tema, algo que le pudo haber pasado a él mismo o de a terceras personas, pero alguna experiencia, algo que capte la atención, que nos dé curiosidad por saber qué es lo que pasó. ¿Okay? Nos dicen que inclusive alguna broma, obviamente una broma de respetuosa, ¿verdad? Hacia la audiencia. Y luego ya entrar a lo que es el desarrollo del discurso, es decir, dar nuestro tema, exponer nuestro tema. Y como conclusión, jóvenes, lo recomendable para la conclusión es concluir con una frase corta que englobe la esencia del tema. ¿Okay? Una frase cortita, pero que se nos quede grabado como conclusión. ¿Okay? Una oración pequeña que englobe la importancia del tema. ¿Okay? Entonces, estas son las recomendaciones que se dan para la introducción, el desarrollo y la conclusión. Son recomendaciones para poder desarrollar un discurso adecuado. ¿Okay? Bueno, la presencia, muchachos, también es muy importante la presencia. ¿Okay? A la hora de venir a dar nuestro discurso tenemos que tomar en cuenta nuestra presencia, cómo venimos vestidos. Sobre todo si nuestro tema es un tema serio, un tema formal, tenemos que venir vestidos. Hay que tomar mucho en cuenta nuestro tema. También hay temas que se prestan para venir un poquito informales. Les comento en los demás grupos, el semestre pasado tuve una compañera que dio su discurso de risoterapia. Su tema fue risoterapia, ella desarrolló ese tema. Y al finalizar el discurso nos puso una dinámica en el grupo. Entonces, la risoterapia se presta mucho para hacer mucho movimiento corporal. Entonces, obviamente se tiene que tener ropa cómoda. Y ella venía vestida de una manera cómoda que le permitiera actuar. Para explicarnos cómo teníamos que hacer los ejercicios, inclusive como ella venía vestida cómoda, pues ella
mayor facilidad hizo todos los ejercicios porque nos teníamos que sentar, levantar, hacer gestos, soltar la carcajada. Entonces, sí tenemos que tener una vestimenta cómoda. Entonces, ella venía de esa manera y es aceptable porque el tema se prestó. ¿Okay? Entonces, tenemos que tomar mucho en cuenta el tema que vamos a desarrollar. Obviamente,